Muy buen día, queridos niños y niñas, padres y madres de familia. Bueno, mi nombre es Dayana. El día de hoy aprenderemos lo que es el cuento, sus características y su estructura. Vamos a empezar por lo que es el cuento. Nos dice aquí, ¿no? ¿Qué es el cuento? Nosotros decimos, el cuento es la narración de una historia imaginaria y puede estar basada o no en hechos reales. Asimismo puede ser escrita de manera oral o escrita. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el cuento podemos crearlo nosotros desde nuestra imaginación. Por eso dice que puede estar basada en hechos reales o no. Asimismo puede ser escrita de manera oral y escrita. Como ustedes ven en la imagen, hay un abuelito que está explicando, que está leyendo a sus niños un cuento y los niños están felices. Quizá debe ser un cuento de, no sé, de princesas o un cuento alegre. Entonces les está contando de manera oral porque les está hablando. Escrita es cuando nosotros escribimos el cuento, pensamos, ¿no? Imaginamos, ¿cómo puedo realizar mi cuento? Ahí la niña está escribiendo, ¿no? Y dice, yo puedo realizar sobre una bruja que vuela, algo así, ¿no? Se imagina, entonces nosotros vamos escribiendo cuentos. Entonces puede ser, por eso el cuento de manera oral o escrita se puede realizar de ambas maneras. Ahora, vamos a pasar a lo que es la característica del cuento. Bueno, una de las características del cuento es que puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. Otro es que es una narración breve y con pocos personajes. La tercera, causa emociones en el oyente o lector. Es decir, cuando yo leo un cuento, me puedo poner feliz, me puedo enojar, me puedo poner triste, me puedo poner alegre. Entonces, puedo mostrar distintas emociones cuando leemos un cuento. Por eso dice que causa distintas emociones en el oyente o lector. El otro, puede abarcar distintas temáticas. Es decir, a mí, por ejemplo, me puede gustar hacer cuentos de terror. Entonces mi temática va a ser cuentos de terror. Tú puedes hacer cuentos de, no sé, de dibujos animados, o puedes hacer cuentos de héroes, o puedes hacer cuentos de osos que hablan. Entonces puedes crear tu propio cuento según tu imaginación. Ahora vamos a pasar a lo que es la estructura del cuento. Bueno, la estructura del cuento se divide en 3 partes: introducción, desarrollo y desenlace. ¿Qué se hace en la introducción? Nos dicen, ¿no?, que en la introducción se muestran los personajes del cuento. Es decir, suponiendo, por ejemplo, como ustedes pueden ver, es la Caperucita Roja, el cuento o la imagen que se les está mostrando. El personaje principal es la Caperucita Roja. Y personajes ahí secundarios llegan a ser el lobo, la abuelita y demás. Bueno, la Caperucita, como se dice, no, se muestra a los personajes. Ya en el desarrollo, lo que se hace es hacer qué hace ese personaje, qué le ocurre a ese personaje, porque tiene que ocurrirle algo que, digamos, llame la atención. Es decir, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja se le aparece un lobo y ese lobo la quiere comer, pero ella muy amablemente se acerca al lobo. Entonces, de esa manera se va desarrollando el cuento hasta que llega a un final. En el final, mayormente los cuentos terminan de una manera feliz. Entonces, como Caperucita, ¿no?, logró desenmascarar al lobo feroz y bueno, se quedó con su abuelita muy feliz y contenta en el bosque donde ella fue. Entonces, de esa manera se desarrolla lo que es la estructura del cuento, lo cual tenemos que tener muy, muy en cuenta cuando nosotros creemos nuestro cuento. Primero tengo que anotar mis personajes, luego tengo que anotar qué le pasa a mis personajes y cómo termina mis personajes. ¿Terminan feliz? ¿Qué hacen? Todo eso. Bueno, eso sería todo, mis queridos niños. Muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto. No olviden protegerse su salud, siempre salir a la calle con barbijos y en la casa lavarse las manos y cuidarnos todos. Muchas gracias, queridos niños. Hasta la otra.